de la inflación. Pero vamos al tema de Cristina, porque se estaba esperando hace varios meses que fue el fallo del Tribunal Oral de la condena a Cristina y no se habían difundido los fundamentos. Y eso ocurrió hoy a las 9 de la mañana, tengo entendido un fallo de 1616 páginas. Natalia Bolosín, ¿qué es lo que incluye como corazón argumentativo o argumental el fallo de los jueces del Tribunal Oral? Bueno, a ver, esencialmente lo que hacen es reconocer buena parte de la prueba que habían presentado en su momento los fiscales en el juicio, ¿no? Es interesante porque el planteo es casi como, bueno, esto arrancó con un acto electoral, dicen los jueces del tribunal, en 2003, ¿no? Este es un parrafito interesante, ¿no? ¿Qué pasaba en 2003 cuando Néstor Kirchner comienza su presidencia? Bueno, lo que pasaba era que Báez era un simple monotributista, ¿no? Así comienza esto. Recuerdan ustedes ese relato famoso de cómo Báez empieza a armar sus empresas de manera concomitante, coincidente con el momento en el que Néstor Carlos Kirchner comienza su presidencia, ¿no? Pocos días antes se forma Austral Construcciones y a partir de entonces Báez empieza a adquirir otras empresas constructoras en Santa Cruz que iban a recibir, dice el tribunal, el 80% por monto y el 61% en cantidad de toda la obra pública de la provincia. Entonces se queda con Gotti, se queda con Canqui Costilla, se queda con los Calzo y Del Curto, se queda con la sucesión Adelmo Biancalani y a través de estas empresas empieza a simular una participación en la obra pública que en realidad no había, ¿no? Se presentaban 4 o 5 empresas, eran todas de Báez. Pero empieza así, con un acto electoral. Si pasemos a la siguiente. Y entonces ahí empiezan a aparecer todas las irregularidades que el tribunal reconoce que la Fiscalía había presentado. Podemos pasar a la siguiente placa. Entonces dicen, bueno, ¿cómo llevaron adelante esta maniobra? Primero por la delegación. ¿Qué hizo Vialidad Nacional? En vez de que la obra pública la hiciera la Nación, la delegaban en Vialidad Provincial. ¿Por qué? Porque los Kirchner controlaban a los funcionarios y la estructura de control de Vialidad Provincial. Entonces delegaban, no tenían control. Después la cartelización, esto que decíamos. Es interesante acá un datito de color. El tribunal incluye la denuncia que había hecho Lavagna cuando renuncia, ¿se acuerdan? Cuando Lavagna renuncia como ministro de Economía. En la Cámara de la Construcción, sí. Exacto, renuncia públicamente diciendo hay cartelización de la obra pública en Santa Cruz. ¿Qué dice el tribunal? Dice, miren, no podían desconocer el entonces presidente y la luego presidenta también en ese momento lo que ocurría, porque estaba denunciado. Lo denunció su propio ministro de Economía en el año 2005. Hay una cita de Lavagna. Y luego citan también el caso de 2008 con ¿se acuerdan la denuncia original de Lilita Carrió en el 2008? Esa denuncia histórica que es la de la causa madre que termina, digamos, luego ampliándose en otros casos. Entonces, cartelización que ya era conocida. Después la adjudicación, ¿cómo se adjudicaba? Se adjudicaba muy rápido, ¿no? O sea, llegaban los papeles para que la comisión de selección tomara una decisión y la tomaban en apenas días. Entonces el tribunal dice, no tenían ni tiempo de pensar quién era el mejor para recibir la adjudicación. Adjudicaban en 5 minutos. Sin embargo, no eran igualmente rápidos para luego ejecutar las obras. Las obras se ejecutaban con mucha dilación. ¿En qué consistía esta dilación? Bueno, había, por ejemplo, modificaciones de obra, dice el tribunal y lo reconoce en el 82,4% de los casos. Había ampliaciones de plazo, todo injustificado, ¿no? Con absurdos. Entonces, por ejemplo, prórrogas en el 58% de las obras. Y había redeterminaciones de precios que impactaban después en que se pagara hasta un 20% más de lo que originalmente se había previsto en el pliego. Entonces ahí tenemos un ejemplo interesante de una testimonial de una empleada de la parte administrativa de Dirección Nacional de Vialidad. ¿Qué dijo en el juicio? El jefe venía y decía, se paga sí o sí mañana o pasado. Calculen esto de los intereses porque se paga antes de tiempo. O sea, había una orden de pagar a las empresas de Báez como no se le pagaba a nadie. Pasemos a la siguiente placa. Este es un caso que yo mencioné cuando los fiscales lo dijeron en los alegatos porque me pareció tal vez lo más paradigmático, hay muchos números pero es muy claro, lo más paradigmático del caso Vialidad para mí es este párrafo, esta prueba que llevaron los fiscales. Un caso de una obra pública en particular en la que la Dirección Nacional de Vialidad hizo un convenio con la Dirección Provincial diciéndole, bueno, te voy a dar una plata, le dice Vialidad Nacional, Perotti, a la Dirección Provincial de Santa Cruz, te voy a dar una plata para una obra. Bueno, ¿cuánta plata me vas a dar? Esto, 238 millones, bla, bla, bla. Esto pasó 5 días antes de que finalmente se abrieran los sobres en esa licitación.
¿Por qué monto era la oferta de las empresas de Baez? Por el mismo monto coincidente en centavos. O sea, las empresas de Baez sabían 5 días después cuál era el monto que Vialidad Nacional le iba a dar a Vialidad Provincial en coincidencias de centavos. No podían no saberlo si no había colusión, si no había corrupción, ¿no? Y de esa manera ganó la licitación, ¿no? Gana la licitación de esa manera y se hace del monto exacto que Vialidad Nacional con centavos, ¿no? Es casi como ni siquiera se cuidaban, ¿no? Pasemos a la siguiente. Entonces, el tribunal termina, digamos, dando por cierto todo lo que la Fiscalía iba mencionando. Más allá de las irregularidades, ¿qué pasó después? Digamos, todas las irregularidades que había en los pagos, en todas estas cuestiones se pagaba antes, se pagaba además. Bueno, ¿dónde terminaba ese dinero con el que se hacían las empresas de Baez? Terminaban en las empresas de los Kirchner, dice el tribunal. Y ahí están los montos. Entonces, dice, la gerenciadora de los hoteles de Fernández de Kirchner, Valle Mitre, la famosa empresa Valle Mitre, donde también estaba involucrado firmando cheques, recordemos, Máximo Kirchner, de ahí esas otras causas de Otesur y Los Sauces. La gerenciadora de los hoteles recibió todo este dinero de distintas empresas del Grupo Baez. Entonces, el retorno, ¿no? La entrega del negocio con la creación de estas empresas que no existían antes, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, los privilegios y los beneficios descomunales que nadie tenía durante la ejecución, los pagos anticipados, los sobreprecios, etcétera, y el retorno a las empresas de los Kirchner. Eso es todo lo que plantea el tribunal, haciendo suyo prácticamente todos los argumentos del fiscal Luciani. Prácticamente todos. Hay alguna cosita que no le terminan reconociendo, pero prácticamente todo. Avancemos un poquito más. Y este es el final, ¿no? El tribunal dice, esto empezó con un acto electoral y terminó con un acto electoral, ¿no? Empieza cuando Kirchner llega a la presidencia y arman toda esta estructura, ese caballo de Troya, ¿no? Que aparece esta dice el tribunal. El tribunal dice, miren, esta política pública de vialidad en la provincia de Santa Cruz... Usa la metáfora del caballo de Troya para decir que esa empresa Austral Construcción Lázaro Báez era la forma de ocultar todos los mecanismos de corrupción en la obra pública. En realidad, la política pública vial en Santa Cruz era un caballo de Troya, para ocultar que un esquema descomunal de corrupción pensado y ejecutado desde el comienzo como un plan criminal que arranca con la presidencia. ¿Y cómo termina? Cuando pasa esto con el resultado electoral es muy impresionante este párrafo. Dice, este acto democrático, las elecciones de 2019, cuando gana en el balotaje Mauricio Macri, determinan el desenlace del plan criminal y el cese ejecutivo. Se desactiva ese mecanismo de transferencia de fondos de Nación a Santa Cruz y de Santa Cruz a las empresas de la Y se activa esto que conocimos a través del teléfono de López, ¿no? Recuerden que en la causa de López, la de los bolsos, ¿no? La que aparece López tirando los bolsos en el monasterio, se secuestra ese teléfono. Y el contenido del teléfono de López se incorpora en este juicio. Hubo mucha discusión sobre si eso era válido o no. El tribunal dijo desde el primer momento que eso era válido y lo sostuvo de nuevo ahora en los fundamentos. La incorporación de esa prueba es válida. Y ahí está la prueba, dice el tribunal, de cómo entra Cristina. Porque la pregunta también es más allá de la obviedad de que eran amigos y que eran socios. ¿Por qué entra Cristina? Vamos a la última. A ver, antes de ir de por qué entra Cristina según el tribunal oral, ¿son los 3 jueces que fundamentan en el mismo sentido? No hay... Hay una discusión entre los jueces que ya lo sabíamos, digamos, cuando salió la condena, ¿no? Hay una discusión ahí sobre la asociación ilícita. Hay uno de los jueces que considera que debió haberse condenado por asociación ilícita. No es el caso de los 2 jueces que tienen el voto mayoritario, que creen que no están los elementos para la asociación para aprobar una asociación ilícita. Bueno, ¿cuál es entonces la condena? Y ahora vemos el final de cómo los jueces creen que está el vínculo con Cristina. Pero la condena es por... La condena es por administración fraudulenta contra el Estado. Es fraude en perjuicio de la administración pública. Por eso estamos hablando de una pena que no es la de la asociación ilícita. Que implica una pena de... De 6, depende de cada caso, pero de no más de 6 años, 6, 5, depende de cada caso. Más inhabilitación. Más la inhabilitación perpetua, pero para que esto ocurra, por supuesto, tiene que quedar firme la condena. Por eso, como venimos diciendo desde hace ya tiempo... Todavía queda la instancia de apelar en casación y después Corte Suprema. Hay varias, porque tenés el recurso de casación... Van a ir todos igual a casación, los fiscales también van a ir a casación. Luego, si casación confirma las condenas, intentarán ir a la Corte de manera directa a través de un recurso en casación. Y si casación no lo admite, yo creo que sí lo va a admitir, irán directamente con un recurso extraordinario ante la Corte. Y todavía queda una instancia posible en la Corte Interamericana. La pregunta que te hago es, la defensa en su momento de Cristina en el expediente, ¿no?
el tribunal dice está aprobado lo que planteó el fiscal de un mecanismo de corrupción, de transferencia de fondos de nación, provincia y de provincia a las empresas de Lázaro Báez, y después Lázaro Báez